El Evangelio es la fuerza de Dios que nos conduce a la salvación y está disponible para todos aquellos que ponen su fe en Él. Devocional del Día, con el pastor Islandes Lozada Alvira. Gracias por tu compañía en todo tiempo, Señor, porque sé que no faltará tu favor, Señor, en nuestras vidas. Y según las promesas y según los planes y propósitos que tiene para con nosotros, Señor, podemos caminar seguros, Señor, sabiendo que tú eres el Dios en quien hemos esperado, quien nos sustenta, quien nos dirige, Padre. Gracias porque estás ahí, Señor, para sanar, para dirigir, para bendecir la obra de las manos de mi hermano y de mi hermana, Señor. Y que todos juntos, Padre, vamos a ver esa bondad, vamos a ver esa misericordia, vamos a ver ese poder maravilloso en nuestras vidas, Señor, porque tú estás aquí en nuestro corazón, porque nos da vida, porque nos da fuerzas, Padre. Bendigo a tu pueblo, Señor. Muchas gracias por darnos aliento, muchas gracias por estar ahí, Padre. Muchas gracias por hacernos fuertes, por invitarnos a ser valientes, Señor, en medio de todas las circunstancias, Señor, porque nuestra esperanza, nuestra seguridad está puesta en ti, mi Dios, mi Rey. Te alabo, te bendigo y te exalto, mi Dios, mi Rey. Muchas gracias, Señor, muchas gracias. Gracias y paz también abundante para ti, mi hermano, mi hermana. Qué bueno poder tener este encuentro con el Señor primeramente, pero también poder estar juntos disfrutando de esa bondad y de esa comunión tan especial que siempre encontramos en el Señor, dándonos vida, dándonos aliento y permitiéndonos el poder disfrutar de ese amor incomparable en este espacio que le llamamos un tiempo con Dios. Y yo sé que el tiempo no termina cuando quizás dejemos de hacer esta transmisión, de estar aquí con los hermanos, sino que va a continuar por todo el tiempo que nosotros tengamos la disposición. Y no se trata de sentir, se trata de tener fe y confiar en las promesas de parte de Dios. Algo que Dios nos está invitando en ese proceso de transformación que le hemos llamado a este año, justamente es el poder entender de que hay cosas que nos corresponde a nosotros hacer. Leíamos ahí en 1 Corintios capítulo 16, versículo 13, el versículo que hay unos mandatos de parte de Dios, y es interesante que está al final de la carta, casi como una despedida, como un saludo final que envía el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto, una iglesia que se movía. Es interesante esta iglesia y me gusta leer muchas veces esta carta, inclusive la segunda carta, porque era una iglesia que era bendecida porque tenían la presencia del Espíritu Santo. Entonamos ese cántico precioso donde declaramos que la presencia del Espíritu de Dios está en este lugar, y cuando estoy diciendo en ese cántico está en este lugar, señalo mi corazón, porque al fin y al cabo es el lugar donde Él prometió habitar para darnos sabiduría, para darnos entendimiento, toda la obra que viene a hacer en nuestro corazón como parte del Consolador, la compañía que Jesús prometió antes de partir y que se le dijo a los discípulos y que nos ha alcanzado a nosotros. Y ahí en el versículo 13 hay unos mandatos bien interesantes que es importante tenerlos en cuenta. Lo primero que dice este versículo, permítame, lo voy a leer, luego voy a extraer algunas invitaciones o algunos mandatos, porque les decía, está en un imperativo, esto es en un mandato. Hay cosas que Dios nos las exige, y si nos exige porque en ti, mi hermano, en mí está la capacidad para llevarlas a cabo. Dice 1 Corintios capítulo 16, versículo 13, velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Son cosas que no son difíciles para llevarlas a cabo, pero igual creo que le he compartido en estos espacios, en muchas de las reflexiones que compartimos a través de la reflexión de la palabra, a través de las enseñanzas de los discipulados, es justamente a estar vigilantes, a mirar lo que está pasando alrededor nuestro. El antónimo justamente de ese velar es estar dormidos. Y hay gente que está dormida espiritualmente.
Hay una frase que a mí nunca se me olvida cuando estaba cruzando el quinto grado de estudios. Hubo un tiempo, 2 años, en que prácticamente tuve un adormecimiento que dejé que mi alma se fuera tras de otras cosas, ¿no? En una irresponsabilidad. Bueno, era un adolescente, pero no hay justificación para ello. Y había una profesora que nunca se me olvida. Y ella siempre me decía: Irlandés, no te duermas sobre los laureles. A veces me cambiaba la frase y me decía otro refrán bien conocido que decía: camarón que se duerme se lo lleva la corriente. No lo entendía, no lo comprendía, hasta que reflexioné, hasta que dije: definitivamente yo estoy perdiendo el tiempo, y no es tiempo para perderlo, sino para disfrutar de esa presencia maravillosa que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y ese tiempo y esa reflexión y esa palabra que a lo mejor yo no respondía a lo que ella intentaba hacer, y simplemente escuchaba, la volteaba a mirar y me daba risa, pero ella constantemente me llamaba a tener un despertar. Y más aún como cristiano, mi hermano, mi hermana, entender por la acción del Espíritu Santo, por la revelación de la palabra, por las enseñanzas sanas que aprendemos a recibir de parte de Dios, a estar vigilantes. El apóstol Pablo, el apóstol Pedro más adelante, y lo hemos compartido también en otros tiempos, es interesante lo que nos enseña en el capítulo 5, que va muy unido con lo que el apóstol Pablo está diciendo también, especialmente el versículo 7. 1 Pedro 5:7 dice: estad echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y juntamente con ese velar, aquí vuelve y lo repite en el versículo 8, dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Versículo 9 dice: al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Y el versículo 10, qué maravilloso, que dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Cristo Jesús, después de que hayáis padecido un corto tiempo, Él mismo os perfeccione, os afirme, fortalezca y establezca. Y termina con una exclamación bien preciosa el versículo 11, diciendo: a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Y termina diciendo un amén, así sea. Es interesante porque si algo tenemos que enfrentar a diario son las dificultades, las luchas. Todas las tenemos en algún grado. Algunos ya están ahogados por esos problemas, y otros se han hecho o se han dado por vencidos y ya no quieren seguir luchando, o simplemente han tomado todas las cosas en una forma irresponsable y no tenemos control ni dominio propio, especialmente para aprender a administrar todo lo que Dios nos da. Nace en nuestro corazón, en nuestra vida, pero al ser vigilantes. Pero qué interesante, porque en este pasaje que he leído de Primera de Pedro, juntamente con esa expresión que nos está diciendo Pablo ahí en 1 Corintios 16, versículo 13, de ese velar, juntamente con el velar dice: sed sobrios. Y es interesante, y repito bastante esta palabra, porque antes está diciendo que algo que nos saca de contexto, nos quita la paz, no nos deja disfrutar de la presencia de Dios, justamente es la ansiedad que manejamos cada día. Hay gente que está enferma por la ansiedad que tienen en su corazón y en su vida. Y la ansiedad no es otra cosa sino los apetitos que hay en el alma por tratar de alcanzar algo que quizás Dios ha dicho: hija, hijo, no es el tiempo para esto. Yo tengo cosas mejores para ti. Y hay gente que se ha dejado llenar, y más en este tiempo, de tanta ansiedad, de tanta preocupación, que se han vuelto prevenidos ante todo y no pueden disfrutar el día a día, el regalo, el presente que Dios nos da a cada instante. Es para que lo disfrutemos,
Es para que podamos llenarnos de esa presencia de Dios y decirle inclusive a nuestra alma. Lo he compartido en muchos devocionales donde tú le puedes hablar de salmo y decirle en Dios hay paz, en Dios hay seguridad, en el Señor tengo todo lo que tengo, todo lo que necesito, lo tengo en Él. Y es hermoso poder aprender a descubrir y a descansar en esa gracia maravillosa de Dios, echando toda ansiedad sobre Él. Dice ahí el versículo 7, primera de Pedro. ¿Por qué? Porque ¿quién mejor que Dios puede cuidar de ti, mi hermano o mi hermana? ¿Quién mejor que Él sabe la batalla que estás teniendo dentro de ti? ¿Quién mejor que Dios conoce tu pasado, tu presente, tu ahora, pero también el futuro? Que si tú le permites, Él te llevará a esos manantiales de agua, o a esos pastos delicados, como dice el Salmo 23, o a esos arroyos, o a esas aguas de reposo que tanto necesita nuestra alma, de decirle: Señor, mi vida está en tus manos, yo sé que tú sabes lo que está haciendo, pero enséñame a estar pendiente de ti. Eso es echar la ansiedad sobre Él. Llevar esas preocupaciones en oración, en clamor, en decirle: Señor, tú sabes la batalla de mi alma, tú sabes las batallas de mi corazón, tú conoces los sueños, y esos sueños yo sé que están relacionados con el llamado que tú me has hecho como hijo, como hija. Ese es el principio, y esa es la transformación a la cual Dios nos está llamando. Deposite hoy toda esa ansiedad que quizás ha venido trayendo. Ahora, lo que nos llama, al igual que nos decía ahí en 1 Corintios capítulo 16, versículo 13, Pedro también nos enseña aquí diciendo: sean sobrios. Esa palabra sobriedad siempre la he interpretado justamente con: no deje alterar tus sentidos. Una persona ebria, una persona que se droga quizás con algún alucinógeno, simplemente lo que hace es alterar sus sentidos. También hay ebriedad muchas veces en las cosas espirituales cuando tomamos la fe, el seguir a Dios como una religión que no nos permite reflexionar ni disfrutar de la compañía del Señor. Hay gente que en su legalidad ha perdido la esencia de ser cristiano, de manifestar lo que es Cristo en su corazón y en su vida, y se vuelven fastidiosos inclusive por la misma familia. Siempre invito a tener una comunión, sí honrando a Dios, sí dirigiéndole a Él, buscando algunas cosas que vamos a estar compartiendo en este tiempo, pero sobre todo que nuestros sentidos estén plenamente habilitados, juntamente con los sentidos espirituales, que pudiera hablar de ellos, que nos da el Espíritu Santo, como es la vista espiritual, como es el oído espiritual, como son las lenguas espirituales, y todas las cosas que se conectan perfectamente, y pudiera ser una lista igual que los sentidos naturales con los cuales hemos sido capacitados, someterlos a esa conexión con Dios, que al fin y al cabo fue lo que vino el Señor Jesucristo a restaurar dentro de nosotros. Tú y yo tenemos capacidades en Dios para hacerle frente a cualquier situación y no dejarnos llevar por ella, ni llenar de temor, ni de angustia, porque al fin y al cabo el que nos provee, el que hace milagros, el que hace prodigios, el que nos ama, el que prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, fue el mismo Señor, y no va a fallar esa promesa. Si tus sentidos están alterados por alguna nostalgia, por alguna situación que ocurrió en tu vida, por algún daño que te causaron, luche con ellos, dígale: Señor, esta es la batalla, necesito traer paz a mi corazón, necesito traer paciencia a mi alma, y pudiera mencionar aquí el fruto del Espíritu Santo desarrollado, que se puede desarrollar en esa intimidad, en esa comunión que nos invita a Dios a diario a tener con Él. No deje que tus sentidos se alteren, sino que sean sobrios en tu mente, en tu corazón, inclusive en tu espíritu. Porque eso nos va a traer una verdadera conciencia de la presencia de Dios, y nos va a ayudar a desarrollar una fe firme en aquel que nos ha comprado, en aquel que nos ha llamado y que ha encomendado cosas preciosas a nuestra vida. Nos ha entregado unos hijos para que los conduzcamos, y tenemos la capacidad para hacerlo.
nos ha entregado quizás una esposa, un esposo, según el caso. Nos ha entregado algunos bienes, algunos recursos para que los administremos, pero a causa de el temor que hay en nosotros, a causa de la falta de responsabilidad que muchas veces nosotros tenemos, no nos da la fuerza, ni el entendimiento, ni la sabiduría, y perdemos el temor de Dios simplemente por no dedicarle el tiempo y pedir el consejo y la dirección de nuestro Dios. No deje que los sentidos se alteren. Por eso el apóstol Pedro está diciendo, sea sobrio, entienda las cosas. Es más, en Romanos capítulo 12, en el versículo 3, el apóstol Pablo también dice, no tenga un concepto más alto de que debe tener, sino que piense de sí mismo con cordura. Y justamente después comienza a hablar de todo lo que hace el Espíritu Santo como buenos administradores, y estoy combinando varios textos de la palabra, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y es lo que está diciendo, echa la ansiedad sobre él, sé sobrio. Y esa palabra sed es tan imperativo, es decir, tú tienes la capacidad en Dios de someter los sentidos, de decirle, vas a tener tranquilidad, vas a tener paz, y lo he compartido, y no me cansaré de compartirte, mi hermano, mi hermana, lo que dice la bendita palabra, que lo he hecho en momentos críticos de mi vida, y que me han ayudado a recobrar los sentidos, y a disfrutar, y a decirle, Señor, yo no puedo hacer nada en esta situación definitivamente, pero tú sí lo puedes hacer, porque tú peleas mis batallas, Señor. Y he visto cosas tremendas. Hay momentos, y lo he enseñado, y tú lo puedes leer en la palabra, especialmente en la versión de la Biblia Reina Valera 1960, donde dice el Salmo 103, y para mí cuando comprendí esto, y espero que esto también sea una revelación para ti de parte de la palabra y por la instrucción del Espíritu Santo, donde le dice el salmista David al alma, bendice alma mía Jehová, y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Bendice alma mía, y comienza a recordarle lo que Dios ha hecho en su vida. Es necesario hacerlo. A veces le pedimos, Señor, consuélame. Cuando Dios nos está diciendo en la bendita palabra que tenemos la capacidad de hacerlo, solamente que como no hemos sido entrenados, no le hemos dedicado un tiempo al discipulado para aprender lo que Dios quiere de nosotros, simplemente dejamos que se nos alteren los sentidos, vivimos con nervios, eso trae consecuencias a nuestro cuerpo, enfermedades que muchas veces son hasta autoimpuestas, y el cuerpo reacciona a todo lo que el alma está sintiendo, pero el alma se conecta directamente con el Espíritu, que nos conecta definitivamente con Dios. ¿Qué razón tan grande tiene el apóstol Pedro al decirnos, hija, hijos, sé sobrios, pero también sé vigilantes? ¿Por qué está ocurriendo esa situación en tu vida? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer contigo? ¿Cómo quiere manifestar ese poder en tu vida? Y creo que cuando comienzas a pedir con la ayuda del Espíritu Santo esa dirección maravillosa de parte de Dios, vas a comprender que definitivamente Dios está a tu lado. Que lo que tenemos que hacer es permitir que sea Él quien nos dirige, quien trae la paz, quien trae la dirección a nuestra vida, y que podemos disfrutar de ese amor inagotable de parte de Dios. Y ahí dice por qué. Tanto la ebriedad espiritual como también quizás el no poder adormecernos mejor en medio de las situaciones, es que tenemos que comprender de que hay un enemigo que constantemente está tratando de robarnos, y como dice más adelante, ahí mismo en el versículo 8, dice, porque vuestro adversario, todos tenemos un adversario. Si tienes problemas es porque él está incómodo, el enemigo está incómodo porque está poniendo su confianza en él. Recuerdo mucho los consejos de uno de mis pastores que me formó. Él decía, no te preocupes cuando tengas problemas, preocúpate cuando no tengas problemas, porque a lo mejor el enemigo, el adversario, simplemente está de acuerdo con lo que estás haciendo, pero no te has dado cuenta que estás perdiendo el temor de Dios.
Y son frases que a mí nunca se me olvida, y creo que los hermanos y algunos de los que están unidos en estos momentos saben que lo más importante en nuestra vida no es que no tengamos problemas, sino la paz y sobre todo el saber que Dios está a nuestro lado, el saber que tenemos un adversario, pero Él está derrotado. Y en la medida que nosotros aprendamos a velar, y en la medida que aprendamos a ser sobrios en nuestra vida, vamos a permanecer firmes en la fe. Y quiero terminar justamente leyendo con el versículo que iniciamos ahí de 1 Corintios capítulo 13, y mire que solamente miramos en la primera parte de ese velar, y recuérdelo, en 1 Corintios capítulo 16, versículo 13, velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente, esforzaos. Mañana continuaremos compartiendo más de este texto que me parece maravilloso, porque es lo que nos lleva a un cambio, a una transformación, a un esperar en el Señor, y vamos a ver su gloria. Hoy Dios peleará tus batallas, mi hermano, mi hermana. Hoy Dios te dará las fuerzas para levantarse en su nombre, para decirle: Señor, tú eres el Dios que me ha sostenido, el Dios que me fortalece, y no faltará tu favor en mi vida, ni en la vida de mis hijos, ni en la vida de los que tú nos permites afectar con la palabra o bendecir con la palabra, invocar el nombre sobre ellos, sabiendo que ese nombre es poderoso para hacer todas las cosas. Y como dice la misma palabra, mucho más abundante de lo que creemos y entendemos. ¿Qué tal si oramos un momento y le decimos: Señor, ayúdanos a comprender que tu amor inagotable es el que nos sostiene, que es tu Espíritu Santo que nos lleva a esos manantiales de vida y que trae paz, seguridad, alegría, paciencia, Señor, pero sobre todo dominio propio, para no dejarnos, Señor, mover por aquellas situaciones que estamos viviendo. Quizá muchos de mis hermanos, Señor, están pasando por situaciones económicas difíciles, pero tú eres nuestro Padre proveedor, Señor. Muchos están enfermos, Señor, pero también creemos lo que dice tu palabra, que tú llevaste en la cruz del Calvario nuestras enfermedades, nuestras dolencias, Señor. Que allí pagaste, Señor, por nosotros, para que nosotros disfrutáramos, Señor, de tu bendición, de tu gracia, de tu amor incomparable, Padre. Afirmo esta palabra y la declaro, Señor, sobre mi hermano, sobre mi hermana, sobre las familias, Padre, que levanten bandera de victoria en el nombre de Jesús de Nazaret. Que si Él está con nosotros, no habrá nada, no habrá nadie contra nosotros, lo dice tu palabra, y yo lo proclamo en esta hora sobre cada uno de ellos, Padre. Que traes una unción nueva, una unción fresca, y como dice también Isaías, Señor, que el yugo se pudrirá a causa de la presencia del Espíritu Santo, a causa de la unción, Señor, que has derramado sobre nosotros, Padre. Ayúdanos a comprender esta verdad, pero a vivir esta verdad, a proclamarla, a decirle a nuestra alma que hay reposo, descanso, porque Dios Todopoderoso está con nosotros. Bendigo a tu pueblo, Señor. Gracias por lo que vas a hacer hoy. Gracias por lo que estás haciendo ahora, por el reposo que traes en esta hora, Padre. Porque quitas el cansancio, porque traes sanidad, medicina a nuestro cuerpo, refrigerio en nuestra alma y comunión, Señor, en nuestro espíritu para contigo. Muchas gracias por tu fidelidad y por tu amor. Bendigo a tu pueblo con la bendición del Padre, la bendición del Hijo y la unción del Espíritu Santo. Amén, Señor, amén. Gracias y paz para ti, mi hermano, mi hermana. Adelante de Dios, no te ha soltado ni te va a soltar. Él está contigo. Sea firme, esté vigilante y sea sobrio en todo lo que está pasando en nuestra vida, y Dios traerá sabiduría sobre ti. Le hablo su pastor Island de los Alvira, de la Iglesia Cristiana Sinaí, de la Red de Iglesias Misioneras Internacionales. Muchas bendiciones para todos. Les amamos.